a esta capacitación, yo quiero contarles que Cubrisil es una empresa colombiana especializada en investigación, desarrollo y fabricación de impermeabilizantes, revestimientos para pisos, imprimantes, sellantes, bloqueadores de humedad, adhesivos industriales, finish para bloquearlo, para proteger las impermeabilizaciones de los rayos UV, y además pinturas arquitectónicas y para interiores y exteriores. La mayoría de nuestros productos, 80%, son en base de poliuretano. Es una alta tecnología a nivel mundial y ya pues todo el mundo está enterado de esto. Nosotros contamos con un laboratorio de sistemas, en su mayoría base poliuretano, para la innovación de los productos, según necesidades del mercado, porque el mercado se va cambiando, se va innovando y nosotros vamos desarrollando productos según las necesidades. Las materias primas en su mayoría son importadas, ¿sí? Pero la planta fabricación es en Cundinamarca, ¿sí? Donde nosotros tenemos poliuretanos, monocomponentes, bicomponentes y mezclas con polioles lineales, aditivos y solventes en nuestra planta de producción. Contamos con un equipo altamente calificado en la venta, capacitación y asistencia permanente para cuando ustedes estén aplicando nuestros productos. Les presento a el técnico Jairo Naranjo Palma, que hoy es nuestro capacitador. Él está en la ciudad de Barranquilla, pero así como Jairo, nosotros tenemos varias personas que son nuestros comerciales que están asistiendo permanentemente a los clientes que compran. Entonces, si ustedes compran un producto de Cubrisil, el comercial va hasta la obra, capacita al personal y está permanentemente pendiente de que no se cometan errores. Pero por otro lado, nuestro técnico Jairo Naranjo, que lleva más de 15 años trabajando con poliuretanos, él puede todo el tiempo también con videos, con fotos, también estar pendiente de ustedes, mientras que se vuelven unos expertos aplicadores en poliuretano, que es una tecnología fácil, pero hay que saberlo hacer, como todo. Entonces le doy la palabra a Jairo para que arranquemos la capacitación. Buenas noches para todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios primeramente y a ustedes por acompañarnos en esta hora de la noche para compartir lo que es la instalación de los poliuretanos. Pues aquí tenemos un título donde tenemos impermeabilización para cubiertas con tráfico de mantenimiento, terrazas con enchapes directos o a instalar enchapes sobre el material. Para los que de pronto no me vayan a entender lo que está escrito, para materas, jardineras y vigas canales. Impermeabilizaciones, hay un punto muy importante, porque es que nos llaman a menudo o a diario para hacer una impermeabilización o arreglar un problema o ver un problema que hay en cualquier tipo de cubierta. Y casi siempre nos encontramos con el tradicional manto asfáltico. ¿Qué debemos hacer o qué hay que hacer cuando nos llaman y nos dicen, no, es que hay un manto? Lo importante y lo inmediato es decirle al cliente que si quiere una buena impermeabilización, hay que hacer un retiro por completo de todo este manto. Por completo. Debe quedar totalmente limpio. Los poliuretanos son los impermeabilizantes de mayor calidad a nivel mundial, como decía la señora Adelaida. ¿Por qué? Porque tienen una buena adherencia, una buena y su vida útil es mucho más larga que cualquier producto del mercado.
Hasta hoy no conocemos un producto superior a lo que es poliuretano. Pero entonces tiene sus protocolos antes de. Entonces, cuando vemos un manto, yo siempre les recomiendo que nos dicen de un manto es hacer una visita y hacer unas pequeñas perforaciones de tipo núcleo en diferentes lugares para saber con qué nos estamos enfrentando, porque a veces vemos el manto por encima y no sabemos qué cantidad de mantos tenga. Y eso pues es importante que lo sepan cuando a ustedes les toca hacer las contrataciones, los gastos. No sea de que de pronto vaya a ser difícil. Por ejemplo, aquí vemos a un técnico desmontando en una parte donde tenían casi 2 centímetros, pero en otro lado, en la misma cubierta, ese es mi dedo, donde yo soy una persona de 1,72 y ese es un diámetro de mi dedo de entre 6 y 7 centímetros en esa parte donde estoy mostrando. ¿Por qué hago estas observaciones? Porque nos vamos a encontrar con problemas de esos gruesores mayormente, vamos a desmontar más, vamos a botar más, pero mire más que todo lo que nos vamos a encontrar debajo. Mire que el mortero de nivelación o la plantilla, como le dicen en algunos sectores del país, o el repello de nivelación, como le dicen también en otra parte del país, mire cómo se deteriora porque, por ejemplo, son cubiertas que son totalmente antiguas y por ende hay que desmontarla toda como hasta aquí la tenemos. Después que se desmonta vamos a encontrar que tiene problemas y hay que pensar en qué, en arreglar todo esto. Después del desmonte, que es el primer punto, una visita y el desmonte es el primer punto, luego pensamos en un alistamiento de áreas a impermeabilizar. No podemos decir, no, es que me mandaron tantos metros cuadrados, el área es tanto por tanto y da tantos metros, me voy a gastar X y X productos o voy a cotizar sobre lo que me mandan en medida. Hay que hacer un desmonte y hay que tener previsto un alistamiento de área en el cual vayamos a impermeabilizar. ¿Por qué? Porque ya ustedes se dieron cuenta después de un desmonte del manto. Luego, después de ese desmonte del manto, tenemos que pensar que si nos quedan residuales, hay que destroncarlo con cualquiera de los sistemas de estas máquinas. Estas máquinas las hay en polvo y las hay también en agua. Más adelante les muestro unas piedras que trabajan en agua, en sumergida en agua, y otras que trabajan diamantadas en seco. Igual de este sistema, pues, debemos destroncar después de un desmonte de manto. Es importante que tengamos eso en cuenta como protocolo de una buena impermeabilización. El producto es excelente, muy bueno, pero hay que tener en cuenta todos estos protocolos para una excelente obra. Una obra que les garantice a ustedes que van a vender una solución y no dar un problema ni a ustedes ni al contratante. Entonces, después de ese destronque, hacemos algo muy importante que es un lavado. ¿Con qué fin? La finalidad de este lavado es con el fin de sacar o de retirar todos los contaminantes que quedaron de los productos anteriores. Acuérdense que los mantos y las emulsiones asfálticas que aplican como imprimación son de los derivados del petróleo. Y es una mentira que a veces le dicen a la gente de que no, que yo sobre eso la hago y tal, pero se van y dejan un problema o tienen un problema más adelante. Entonces hay que lavar. ¿Y de qué forma? Hay que lavar en agua sumergida con un 3 a un 5%, dependiendo en qué grado de suciedad quedó la placa después del destronque. Y preparamos de esa cantidad de un 3 a un 5% en puñetes, como lo lleva el técnico en la imagen de la mano derecha. Se riegan las aguas por completo, que muchos ya saben. Se deja unos 5 a 10 minutos que actúe, que comience a botar estos espumarajos, y luego se comienza a restregar o fregar, como dicen algunos, hasta soltar toda la superficie, las películas de contaminantes. Luego, después de esto, a un 20, media hora después, agua limpia para retirar toda esta película, porque también esta agua con ácido nos puede dar un aislamiento entre la placa
y la instalación del poliuretano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lavar bien, escurrir bien, secar lo mejor posible y esperar que se seque en 2 o 3 días, que esté 100% seco. Luego, pues, de que hagamos cualquier tipo de trabajo, pues ya lo mantenemos retirando polvo, porque ya sacamos la contaminación. Y únicamente es limpiar por encima. Pero hay algo importante que es las fisuras, la proyección de fisuras, que mayores de 3 milímetros deben hacerse con pulidoras. Y ojalá en este tipo, porque en este tipo son menos riesgosas, menos peligrosas, están muy salvaguardadas y se cuida la integridad del técnico. Entonces, por aquí estamos viendo que las fisuras que tienen mayores de 3 milímetros son las que debemos proyectar, abrirlas con disco en una profundidad hasta de 1 centímetro y una abertura en ancho o grosor como entre 7, 8 y hasta 10 milímetros, dependiendo del disco que utilice. Aquí vamos a ver ya una cubierta que se fundió monolíticamente, al cual recomendamos que todo este tipo de cubiertas que se funden monolíticamente, hablando de las nivelaciones, sean morteros o sean concretos, siempre es importante recomendarle a la ingeniería, si es que a ellos se les está pasando por alto, modularla, hacerlo un módulo entre 240 y 380 de largo, unos módulos rectangulares, con el fin de que esta modulación permita de que se hagan estas fisuras, estas juntas ciegas, porque van a quedar ciegas. Entonces, con estas juntas ciegas lo que hacemos es que le damos, le abrimos esta, para que cuando haga cualquier movimiento, pues estas juntas trabajen por debajo del poliuretano. Este tipo de juntas en losas convencionales se pueden hacer con el mortero en poliuretano. El mortero en poliuretano es el sellante aquí que estoy señalando, poliuretano, sellante en poliuretano, el cual con la harina de sílice, la cual tenemos ahí, puede ser cualquiera de estas dos, 55-120 o 40-60, mezclada la arena en un 75 hasta un 80% en arena, con el 20 al 25% en el mortero, en el sellante, para hacer este mortero como lo estamos viendo aquí en este recipiente donde está el técnico. Hay que tener en cuenta que los morteros no deben quedar ni muy mojados, enchumbados, hablando en términos, ni muy secos tampoco. Pero hay que tener en cuenta que este tipo de modulación, cuando la hayamos cortado con la pulidora, tener en cuenta lo que les mostraba aquí en esta imagen. Limpieza total, retirar polvo permanentemente para que no tengamos problemas con la adherencia. Es muy importante. Aquí les voy a mostrar un videito de adherencia, de inyección de los morteros en poliuretano. Hay que tener en cuenta que debemos aplicar dentro de la junta o la grieta, la fisura, con una brocha el sellante puro directo a la grieta, y por encima, en la parte superior, 5 centímetros hacia la izquierda y 5 centímetros a la derecha, como está mostrando la imagen. Es importante. Y todo este tipo de dificultades que nos encontremos en la placa también la vamos a hacer de la misma forma, que más adelante les voy a explicar con video cómo hay que hacer este tipo de trabajo cuando nos encontramos con este tipo de deterioros. Es importante que tengamos en cuenta que esto hay que arreglarlo, no podemos aplicar sin hacer los respectivos arreglos. En este tipo de losas convencionales, que son de peraltes de 35, 40, 45, 50, 60 y hasta 70 peraltes, son losas o estructuras que son de muy mínimo movimiento, o sea, los movimientos de estas son mínimos, y por ende recomendamos este tipo de soluciones a las grietas y juntas. Aquí vamos a mostrarle el emboquillado de lo que es un punto de desagüe, y donde aquí están aterrizando en juntas o grietas abiertas con pulidora, con la forma como ustedes la están viendo triangular, porque la nivelación
así lo pedían y se hizo de tal manera para que todo el movimiento que parta de aquí no nos fuera a reventar en un futuro aquí. Ya que nuestro sellante en poliuretano tiene una muy buena adherencia, un buen comportamiento entre el PVC y el concreto y lo hace ser una sola pieza, monolíticamente hablando. Entonces nosotros lo que recomendamos es que se haga de esta manera y que el tubo se corte por lo menos inferior de la placa como 2 centímetros y lleva una fisura a los alrededores que más adelante les muestro una imagen. Esto se sacude, como mostrábamos la imagen de ahorita, se le sacude del polvo y se inyecta el mortero en poliuretano. De esta forma pues podemos hacerlo. Aquí pues tenemos una imagen de lo que es la otra opción que también tenemos, que por ejemplo aquí tenemos la opción 2, que es el arreglo de grietas. Les comento, el mortero en poliuretano es un mortero que tiene hasta 300 en elongación, y que es un monocomponente. Y hablando de un cubrielástico, pues estamos hablando de un producto que tiene una mayor elongación que hasta del 400 hasta el 500% para mayores movimientos de las estructuras. Y este sí es un bicomponente, el cual hay que prepararse. Más adelante les muestro cómo debe prepararse. Aquí por lo menos vamos a ver estos tipos de fisuras mayores de 3 milímetros, el cual se abrieron. Y luego pues se les puede inyectar el cubrielástico. El cubrielástico es el bicomponente, quiere decir que hay una parte A con una parte B, se mezclan en partes iguales. Más adelante les muestro la gráfica con imágenes para que sepan cómo lo van a hacer. Otro de las necesidades en un alistamiento de área es la hechura de lo que es los términos entre placa y muros, que son las medias cañas. Mucha gente no les gusta, pero por obvias razones casi siempre hay que hacerla con el fin de que no haya fisura entre muro y placa y por ahí comiencen las aguas a drenar al piso de abajo. Entonces, por ende, pues las recomendamos hacerla de esta manera o más pequeña o de acuerdo hasta donde nos los permita. Pero se pueden hacer con el mismo mortero que explicábamos ahorita, que se prepara con el sellante en un 20 a un 25%, que es este que estoy señalando, con una arena de sílice que puede ser la 55-120 o puede ser la 40-60, dependiendo la altura de la media caña. Si es media caña de tubería de 2 pulgadas, pues se puede aplicar la 55-120. Pero si es una media caña de una tubería mayor de 4 o 6 pulgadas, pues la 40-60 trabaja mucho mejor. Algo importante es que cuando hay muchas medias cañas por sus longitudes que son muy largas, se recomienda que a 1,5 metros, a 2 metros, se le hagan cortes con pulidora y luego se emboquillen con el cubrielástico, que hace una mejor función en ese tipo de corte para cualquier movimiento estructural. Es importante que tengamos en cuenta eso, que en tramos largos, aquí con este tramo no tiene ni 1 metro, no hay ningún problema. Aquí les voy a mostrar una imagen de un video de lo que es la fabricación o el hacer una media caña en un diámetro más o menos en 2 pulgadas. Sí, a mí me tocó trabajar ahí en la convierte con pintura que venta y esa arena, cada que me tuve que hacer una de las 5 de la mañana para llegar a trabajar y a las 10 empezaba a ver. Hay que tener en cuenta que antes de aplicar mortero siempre debemos aplicar sellante a la parte donde vamos a hacer la media caña. Si la media caña sube 10 centímetros, 10. Sube 8, 8, 7, 7. Dependiendo la media caña que tengan diseñada o que les aprueben. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la placa también, la parte de pared hacia placa también la misma medida, para buscarle una buena adherencia. Al día siguiente se le pasa con una brocha nuevamente una capa de sellante para taparle los poros a la arena. Bueno, vamos a hablar ahora, ya hasta ahí acabamos de explicar lo que es el tema de alistamiento. Quiero decirle que este alistamiento
hay que hacer... Jairo, Jairito, yo te perdón. interrumpo un momentico para presentar al ingeniero Alberto Lora, que Claro. él es la persona que está en la fábrica ayudando a desarrollar los sistemas y las partes técnicas y los problemas que ustedes puedan tener. Por favor, ingeniero, aparezca. No se le está escuchando bien, ingeniero. Ingeniero, no se le escuchó, vuelva a repetir, por favor. Me encanta estar en esta presentación con ustedes. Muy buena la asistencia. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos esta noche. Voy a estar haciendo pequeñas intervenciones durante la aplicación de Jairo, si considero conveniente en alguna parte, pero básicamente estaré presente al final en preguntas y respuestas que ustedes tengan. Yo estoy en la fábrica y manejo todo el tema de desarrollos técnicos de la compañía. Muchas gracias. El ingeniero Alberto lleva más o menos 30 años en el campo de los poliuretanos, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, y ha ayudado a desarrollar compañías a nivel centroamericano, y en óptica en Colombia te ha desarrollado varias compañías. Lo tenemos con nosotros hace 15 años y él está pendiente de todos los problemas puntuales de cada cliente. Muchas gracias. Sigue, Jairo. Buenas noches, perdón, doña Adelaida, perdón, Jairito. Buenas noches para todos. Mi nombre es Fabio Gaviria. Yo soy asesor técnico comercial de la empresa Cubricil hace aproximadamente 12 años. Pertenezco a la zona de Bogotá, a la zona del interior del país. Cualquier cosa que se les ofrezca, con mucho gusto estamos para servirles. Mi intervención en este momento es para recordarle a todos ustedes que la parte primordial de cualquier impermeabilización es el alistamiento de superficie. Ahí está una clave de un 50% de lo que va a ser nuestra impermeabilización a futuro, tal como lo explicó Jairito. Uno de los factores que quedaron como en el tintero es la importancia de revisar la humedad en las cubiertas en el momento antes de aplicar, el momento previo a aplicar nuestro producto. Jairito, me gustaría que les explicaras cómo se podría hacer esa medición de humedad, que es lo más importante porque nuestros productos no son compatibles con el agua. ¿Cómo se hace esa medición de humedad para que ellos tengan presentes que las placas tienen que estar completamente secas en el momento de aplicar el producto tal como tú lo dijiste? Gracias. Bueno, tecnológicamente ya hay unos medidores de humedad que son costosos, pero manualmente, ¿qué hacemos? Hacemos lo tradicional, que es cortar pedazos de plástico transparente entre 60 y 60, o 80 por 80, o hasta 1 metro por 1 metro, dependiendo el grande de la cubierta, y pegamos unos 3, 4, 5, 6 en diferentes lugares dependiendo las áreas. Lo pegamos por un periodo de tarde-noche. Al día siguiente en la mañana nos vemos cómo reacciona esa prueba. Si nos presenta condensación, goteo de agua, humedad debajo del plástico, nos está diciendo que el secado no está en un 100%. Esa es la forma manual de cómo se hace cuando no tenemos un equipo de esos que de pronto no son tan fáciles de conseguir. De otra es que tenga mayor de 3 días. Con 3 días de que no le caiga agua, que no haya llovido, también funciona, porque ya en esas 72 horas, ya por lo menos más de 1 pulgada, que es lo que requerimos que se seque la placa, nos ayuda mucho. Podemos aplicarlo sin ningún inconveniente. Lo que decía Fabio, es importante este paso del alistamiento, porque de ahí parte toda la actividad laboral que vamos a hacer. Si nosotros tenemos en cuenta todo lo que he explicado,
Y si tiene alguna duda, estamos ahí para responderle y ayudarle. Si hacemos este protocolo bien hecho, vamos a estar tranquilos y seguros de las aplicaciones de la impermeabilización, porque son fáciles, que se lo vamos a mostrar y explicar, y son muy certeras, muy eficientes, muy exactas, son excelentes. ¿Por qué? Por su adherencia, por su comportamiento de elongación, que nos ayuda mucho a la impermeabilidad, y porque tiene una vida útil mucho más larga que cualquier producto. Entonces es importante que siempre tengan en cuenta este alistamiento en cualquier tipo de impermeabilización que vayan a aplicar con cualquiera de nuestros productos, sea en cubiertas o sea en cualquier tipo, en piscinas, en tanques, materas, en vigas canales, en cualquier parte. Hay que tener en cuenta este protocolo, que es importante. Entonces, ya teniendo en cuenta todo este protocolo, pues nos metemos a la impermeabilización de cubiertas expuestas. Por lo regular, la mayoría de las cubiertas quedan expuestas al sol y pues ciertamente pues van a sufrir maltrato de los rayos UV, pero también están expuestas porque también hay algunas edificaciones que tienen muchos sistemas en las azoteas donde el tráfico peatonal se vuelve a diario, porque a diario están revisando equipos, están revisando cosas, y entonces se vuelve, son cubiertas que se vuelven bastante expuestas al pie de los peatones, como también a los rayos UV. Entonces vamos a mostrarle, hablarle de dos tipos de cubiertas que por lo regular son los dos tipos que nos encontramos en el campo de la industria de la construcción. Una que es la primera, que es tránsito moderado, que es una cubierta donde de pronto casi nunca sube una persona a hacer mantenimientos, o si sube son pocas. Entonces ese es un tránsito moderado, porque es poco el trajín que va a tener después de que se haga el trabajo. Y tenemos la de tráfico liviano peatonal, porque en algunas pues las utilizan como terraza de recreación. Algunos tienen salones donde tienen gimnasio, donde salen a la azotea cuando están en la gimnasia. Se vuelven de tráfico liviano porque ya va a haber personas transitando, van caminando. Entonces la primera, la de tránsito moderado, la podemos hacer con uno de las dos materias primas que tenemos, que es el Imperpru impermeabilizante. El Imperpru impermeabilizante, que puede ser la que vamos a utilizar cuando tenemos un peatonal, que vamos a hacer un peatonal, que es la parte 2. Vamos a utilizar el Imperpru impermeabilizante porque es un monocomponente que es mucho más fuerte que el que vamos a utilizar en el tránsito moderado, que pasa a ser la parte 1. El tránsito moderado pues se puede utilizar la otra parte que tenemos, que es el Cubri-Elastic, que es un bicomponente. Hay que tener en cuenta que para el tráfico moderado, pues el Cubri-Elastic... Jairo, continúa, que en las siguientes slides ya habla exactamente de los dos tipos de cubiertas. Ok. Perdón, Jairito. Yo quisiera, Fabio Gaviria, otra vez, yo quisiera hacer énfasis en una cosa, que el procedimiento o el protocolo para hacer para la impermeabilización con nuestros productos radica, como se dice, en primera medida en el alistamiento de superficie. Después de que esté esto y vayamos a aplicar nuestros productos, ¿sí? Que el primer paso es el sellante, que es una capa de sellante, y después una capa de Imperproof o una capa de Cubri-Elastic, de acuerdo a la circunstancia o acabado que le queramos dar a la impermeabilización. Si el producto va a ser para una impermeabilización de tráfico moderado, debemos buscar un protector acorde para tráfico moderado. Y si el producto va a ser para tráfico pesado, le debemos dar el finish bicomponente. ¿En qué espesor? En el espesor de acuerdo a como lo requiera el tráfico moderado.
Fabio, eso está en la presentación. Déjame que vamos en ese sigue, orden. Sigue. Entonces, tráfico moderado y pues la instalación de la primera capa de sellante, lo que hablábamos ahorita. Primero una capa de sellante para un tráfico moderado. Ya cuando nosotros vamos a aplicar esta capa de sellante, ya estamos seguros de todo lo que tú acabas de decir, que hicimos un excelente alistamiento, todo está en perfectas condiciones, está todo limpio, fue lavado, fue destroncado, todo lo que acabamos de explicar. Cuando tenemos ya esto listo, es que entonces sí vamos directo a instalar esta primera capa de sellante. Vale la redundancia decir de que nuestro rodillo, mire que aquí están nuestros rodillos, pasándolo en una cubierta y aquí en una foto cerca donde estamos viendo que sí hay cantidades de fisuras bastante menores de 2 milímetros, entre 1 y 2 milímetros y hasta 3, esas las cubre el rodillo. Aquí no lo vemos, pero fíjense que jalando la foto sí lo estamos viendo, o sea que sí hace el funcionamiento que estamos explicando, que mayores ya de 3 milímetros, que no las tapa la capa con el rodillo, esas son las que debemos abrir. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Aquí pues estamos viendo una imagen donde ya se está aplicando el sellante de la forma ya tranquila, porque ya se hizo un protocolo completo de alistamiento, que es lo importante. Aquí vamos a ver la otra opción. Me regalan un minutico, perdonen que voy a conectar. Sí, entonces estábamos viendo que en el tráfico moderado, pues primero una capa de sellante y luego después sí vamos con la otra capa las dos capas de cubrielasti. Estaba quedando sin carga. Entonces el cubrielasti es de 1 a 2 capas. El cubrielasti es un bicomponente. Es un producto que lo vamos a ver aquí en esta imagen, en el cual tenemos una parte A que estoy señalando aquí con una parte B. Aquí vamos a ver las preparaciones. Es importante que la parte A con la parte B debemos tener dos tipos de recipientes totalmente diferentes. Y debemos tener un recipiente como la parte C, que es este. ¿Qué hacemos? Cogemos dos partes iguales, la llenamos en un recipiente mayormente grande y se revuelve, se mezclan de tal manera que se mezclen bien para que así nos dé el material deseado, un material que ya está técnicamente diseñado para que nos dé este tipo de mezcla, en el cual pues nos va a permitir homogeneizar el producto de tal manera en la composición. Aquí podemos verlo más cerca. Aquí podemos ver la mezcla, pues es importante estas imágenes para que las personas puedan ver que la parte A con la parte B es igual, normal. Y aquí vamos a ver una aplicación con nuestro producto. Hay algo importante que quiero decirle en la aplicación, que los rodillos tienen que ser tipo ovejero porque no todo rodillo soporta el poliuretano. Los rodillos tipo ovejero en el comercio son bastante costosos. Nosotros tenemos un buen precio, ya que nos interesa es que instalen bien. No es lo que cueste, sino que queden bien instalados. Y que si nuestros rodillos los sumergimos en los productos, pero en los monocomponentes pueden tener pueden salvarse hasta para seguir trabajando otros días más. Pero cuando trabajamos los rodillos con cualquier bicomponente, el rodillo se vuelve o se convierte en desechable. Diariamente se acaban los rodillos. Eso es un punto muy importante para que lo tengan en cuenta. Aquí podemos ver pues ya la aplicación.
Aquí estamos viendo la cubierta con el cubrielástico. De esta forma, pues para mostrarles imágenes cómo quedan nuestras cubiertas. Impermeabilización de cubierta moderada. Entonces quiere decir de que cuando yo hago una cubierta de tránsito moderado, debo aplicarle una cuarta capa, que es un fini monocomponente, que es el protector UV, y que nos va a ayudar mucho más a mantener el piso pues en sus tonalidades, para que nos llegue mucho más en su tiempo de vida, nos dure mucho más. Hay algo importante, que el fini monocomponente, vamos a mostrarlo aquí. Como su nombre lo dice, es un monocomponente que viene listo, únicamente revolverlo bien y únicamente es aplicarlo en capas delgadas. Y nos da las tonalidades dependiendo del gris que escojan. Tenemos un gris claro, un gris medio como este, y tenemos un gris oscuro. De esta manera pues protegemos nuestro material de tanto de rayos UV como también para buscarle un poco más de larga vida. ¿Cuál es el tratamiento a seguir aquí? Este tipo de cubierta, que se le aplique este tipo de finish, que a los 2 años, a los 3 años, cuando veamos que ya realmente amerite, pues únicamente es reactivar y aplicar 1 o 2 capas y volvemos a tener la cubierta nueva. Aquí les muestro otras imágenes. Aquí podemos ver otras en otros tonos para que vean que tenemos varias tonalidades. Y de esta manera, pues, hasta ahí llegamos con el primer punto, que es el modo moderado. El liviano peatonal es algo diferente porque ya se trata de aplicar un material más fuerte, más resistente, y eso lo vamos a lograr con un material que es menos elongado, como hablábamos ahorita, que aquel tenía del 400 hasta el 500% de elongación. Este tiene hasta el 300%, entonces es más rígido, más fuerte, y por eso también, como es un monocomponente, se hace más resistente. Es casi lo mismo que utilizar el cubrielástico en las cubiertas moderadas. La aplicación del sellante es primordial, por lo que les mostraba ahorita, que aquí lo vuelvo a repetir. Lo mismo que estamos repitiendo, lo que para tapar los sellos, para sellar bien. Y les muestro las mismas imágenes porque son similares. Lo único que cambia es que el Imperproof es un monocomponente, el cual debemos aplicar 2 capas, y que cada capa, algo muy importante que les recalco, es que entre capas y capas debe haber un intervalo de tiempo para la aplicación de una capa con otra de 8 horas mínimo. 8 horas mínimo o al día siguiente. Es importante que tengamos en cuenta eso, que no se puede aplicar una capa ahora y a las 4 o 5 horas, no. Hay que esperar mínimo 8 horas o al día siguiente. Dentro de este producto es uno de los que podemos los rodillos sumergerlo a uno de estos productos, sea el sellante o al monocomponente de poliuretano, el cual nos ayuda a que lo podamos seguir usando hasta que se termine el rodillo. Aquí estamos viendo ya el impermeabilizante Cubrisil, el cual es uno solo, como lo estamos viendo aquí. Únicamente es colocar esta tapa en el piso y subir, voltear el puñete hacia abajo unos 5 minutos, luego batirlo bien, revolverlo bien y comenzamos a aplicar. Son 2 capas con el intervalo de tiempo, recalco, intervalo de entre 8 horas entre capas. Así, de esa manera, pues empezamos a aplicar estas 2 capas entre un día y otro, dependiendo el tamaño de la cubierta. Es importante que después de haber terminado las 3 capas, se le apliquen de 1 a 2 capas de finish bicomponente, que es algo diferente. El finish bicomponente, mire que aquí tenemos un recipiente B, el cual es un 100%, y aquí tenemos el A, que es un 50%. Tipo endurecedor el A, y tipo resina. Quiere decir
que los dos deben acabarse al tiempo. Si yo utilizo medio cuñete de este, debo usar medio cuñete de este. Si utilizo un cuarto de cuñete de este, debo usar un cuarto. Deben acabarse al tiempo. ¿O qué quiero decir? Una parte por el 50% de la otra parte. Así debe mezclarse y lo vamos a mostrar. De esta manera, pues, la parte A con la parte B la mezclamos y de esta manera, pues, aquí lo tenemos. Una parte de B, dos partes del B por una parte del A, y tratar de consumirlo en el menor tiempo posible. O sea, preparar no para todo un mediodía ni para todo un día, no. Hay que preparar para calcular qué manos de técnico tengo y en qué tiempo termino de consumir el material que preparo. No puedo tener material por más de ese tiempo porque se nos va a perder el material ya que empieza a endurecer. Y le aplicamos 2 capas. Yo recomiendo 2 capas porque es que los técnicos, como ven que el material tiene un buen cubrimiento y comienzan a estirarlo, lo que hacen es películas tan delgadas que después no les van a dar la resistencia. Acordémonos que este finish, aparte de protector de rayo UV, tiene la propiedad también de dar resistencia a este tipo de cubierta para el tráfico peatonal, pero también aparte de eso, de la resistencia, nos ayuda a que las tonalidades permanezcan en perfecto estado. Entonces aquí estamos viendo ya las aplicaciones de los finishes. Como lo estamos viendo aquí les muestro varias imágenes para que ustedes vayan viendo. Mire que la tenemos en colores. Y también hacemos, con el mismo podemos hacer guardaescobas. De esta manera pues podemos hacer caminos. Mire que aquí hay unos caminos. ¿Por qué? Porque nos pidieron de esa manera unos caminos donde la gente iba a traficar. Y así se hizo. O sea, se reforzaron las partes. Hay algo importante que también tenemos un Cubrilastic o un Imperproof Ultra. Son para casos específicos donde los presupuestos de pronto no le vayan a dar, pero que ciertamente tenemos que tener en cuenta que este Cubrilastic Ultra tiene, que lo hace ser, este producto es un producto que no requiere el finish monocomponente. ¿Por qué? Porque tiene unas nanopartículas o nanocomponentes que migran a la superficie y hacen que su película sea más fuerte y protejan de rayos UV. Y este tipo de aromático pues ayuda mucho, pero no le garantiza la durabilidad de un finish bicomponente. Hago claridad. Este de pronto es para cubiertas de pronto donde realmente casi no trafiquen, pero de todas formas hay que tener en cuenta que con todo y que es un Cubrilastic o un Imperproof Ultra, no nos podemos confiar de que va a durar lo que dura un finish que tiene una larga vida. Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta, que no vayamos a exceder a recomendar este producto, que el cual a los 2 o los 3 años ya está pidiendo refuerzo. Entonces por eso hago esa salvedad, esa claridad. Hay algo importante en las cubiertas impermeabilizadas donde hay tipos de cubiertas que o tienen un tipo de enchape o están en los diseños ser enchapadas o llevan un revestimiento cerámico. ¿Qué hacemos con esta? Hacemos el mismo sistema, utilizamos el sellante y las 2 capas de impermeabilizante. Y aquí están las arenas. La 1220, que es una arena que nos va a dar. Jairo, se cerró el micrófono. Jairo. Ok. Gracias. Bueno, me devuelvo aquí entonces si no alcancé a... hablamos de que las cubiertas las que se impermeabilizan, donde se va a instalar un piso por diseño o que había un piso y hay que volverlo a instalar, es importante tener en cuenta la misma capa de sellante con las 2 capas de Imperproof o del Cubrilastic. Cualquiera de las 2 pueden ser, dependiendo lo que se vaya a impermeabilizar, qué tipo de estructura sea. Y en la última capa, en la segunda de esta, pues le aplicamos una arena rociada, que más adelante le vamos a mostrar, o se le rocea una arena para que
quede ahí sumergida, embebida en la última capa, y al día siguiente únicamente es barrer y instalar enchape. Aquí podemos ver que si nos encontramos con un piso pasa igual a los mantos. Ni más ni menos debemos desmontar. Si nos encontramos con manto, también hay que desmontarlo por completo. Ya les expliqué cómo es el tema de los mantos y hay que desmontar. Abrir todas las grietas mayores de 3 milímetros. Mire que ahí se ven. Y ahora la van a ver más ya resanadas. Mire que aquí están resanadas. Y hacer el mismo protocolo que hacíamos ahorita. Aquí podemos hacer la comparación de los dos productos. Una que es el Cubri-Elastic, que es un bicomponente que trabaja en partes iguales. Y aquí podemos ver el mortero en poliuretano inyectado en juntas mayores de 4 milímetros para adelante. Dependiendo a las grietas, pues utilizamos arena. Es decir, si las grietas son entre 3 milímetros y 5 milímetros, usamos arena 55-120. Si las grietas son mayores de 5 milímetros, que pasan hasta 1 centímetro, utilizamos la 40-60 con la misma proporción de mezcla. Asimismo vamos a hacer estos arreglos de estas grietas. Y con el Cubri-Elastic lo mismo, partes iguales, comenzamos, limpiamos bien y vamos llenando de una a una hasta llegar arriba. Aquí vemos lo que es la fundición del mortero y el sellado. Ya habíamos preparado, que ya se lo he explicado ahorita, y aquí ya podemos ver ya el sellado. Mire que aquí aplicación de 2 capas de Imperplus. Y aquí ya pues vemos la capa de la arena sílice que se aplica en húmedo. Hay que tener en cuenta que las arenas sílice deben aplicarse cuando estén húmedos. No debemos esperar que pase el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos llenando, vamos aplicando la segunda capa de Imperplus y por faja o maestra se van cogiendo hasta donde alcance el brazo y así se le va regando la arena hasta que quede de esta forma. De esta forma pues nos garantiza una buena adherencia, teniendo en cuenta que los productos de instalación de las pegas de los enchapes o cerámicas sean recomendadas con pegantes látex, base látex, para que den una buena adherencia como estamos aquí en esto. De esta manera, pues vemos también, hay algo importante, no sé si quieran añadir algo, pero aquí vemos lo que son las materas jardineras y vigas canales. Tienen un proceso igual a lo que hemos explicado. Hay que hacer lo mismo. En lo posible deberían hacerse medias cañas porque por aquí esto empieza a agrietarse en los futuros. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso en madera. Y igual manera pues sellante con el Imperplus. De esta manera pues podemos hacer materas, podemos hacer vigas canales y cualquier tipo de actividades similares. Por ejemplo, aquí estamos mostrando varias imágenes donde se están aplicando el producto. Y aquí podemos ver la instalación de Imperplus, las 2 capas o una capa de Cubri-Elastic. Entonces, en lo posible, cuando se pueda hacer, si se va a hacer en Cubri-Elastic, pues una capa no tan delgada, pues funciona bien. Pero si es Imperplus, que es un monocomponente, que es bastante delgado, podemos aplicar 2 capas perfectamente después del sellante y nos va a garantizar una buena impermeabilidad. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí pues estamos bien. Déjeme hacerles una observación aquí. Cuando los productos son bicomponentes, como es el Cubri-Elastic o como es el Finish bicomponente, se pueden aplicar capas más gruesas porque está reaccionando el lado A con el lado B y no importa el espesor, todo el material cura. Entonces en los bicomponentes, por eso dice uno aplique una capa más gruesa, no tiene ningún problema. Pero cuando aplica monocomponentes, cualquier monocomponente, las capas tienen que ser delgadas para permitir que el solvente que está adentro, que en algunos casos es solvente, en otros casos es agua, digamos ese solvente
que es el que mantiene las partículas líquidas, ese solvente debe salir. Si uno aplica una capa gruesa, entonces ¿qué pasa? Que se hace una película en la superficie que no deja que salga el solvente que está adentro, y entonces con el tiempo lo que pasa es que empieza a hacer bombas, empieza a hacer presión el líquido para tratar de salir y forma bombas. Entonces, cuando se aplican monocomponentes de cualquier producto, las capas deben ser delgadas. Les hago esa observación, por eso nosotros siempre decimos que con monocomponente hay que aplicar 2 capas, con bicomponente se puede aplicar una capa más gruesa, ¿ok? Claro que sí. Gracias por ese aporte, ingeniero. Sí, claro, así como dice el ingeniero, porque obviamente cuando es bicomponente ya un alifático se tiene un mayor secado y tiene mejor comportamiento en su capa. El otro, como es monocomponente, pues se trabaja mucho más delgado y habrían que aplicar más capas. Entonces, pues, gracias por ese aporte. Aquí podemos ver en las vigas canales imágenes para que vean las actividades que se hacen a diario con estos productos y la forma de cómo quedan. De bien, miren aquí, mire esta zona aquí, que es donde creo que parece que fueron espejos de agua, y trabaja perfectamente en zonas de cascada, en zonas de matera, trabaja perfectamente. Y que otra de las cualidades que noté acá en Barranquilla, que hay muchas raíces que tampoco son no afectan. Podemos mostrar varias imágenes para que vean ya las imágenes de vigas canales, de materas, en este caso vigas canales aquí materas. Y las tonalidades pues van de acuerdo a lo que escojan, a lo que escoja el dueño. Es importante que se tengan en cuenta los protocolos de limpieza, de lavado, de destronque, el tiempo de un secado entre una capa y otra. Es importante tener en cuenta los tiempos. Y vamos a garantizar una buena impermeabilización, ya que el producto es excelente.